Hola, hola, muy buenos días. Nuevamente un podcast más de Volver a Dios y hoy tenemos la bendición de tener a nuestro hermano Arturo, ya conocido de años, amigo del ministerio. Y pues hoy salimos de la comodidad, ¿verdad? De nuestros estudios de Volver a Dios y estamos aquí en la casa de nuestro hermano Arturo. Y hoy vamos a tener este estudio con él, estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 14, del 1 al 12. Mi hermano Arturo, bienvenido al podcast. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento orgulloso de estar aquí para, para dar la palabra de Dios, para que la gente conozca también de la palabra de Dios. Amén, Hoy amén. vamos a ver este capítulo de Juan que aparentemente está fácil, pero no es fácil No es estar fácil. explicando este versículo. Amén, amén. ¿Qué título escogió, Va a brother? ser el título La vida eterna y no vuelvo atrás. Ok, pues comencemos. Sí. Sí, este libro de Juan, pues es muy importante, ¿verdad? Porque yo creo que es el único libro donde Juan explica todo lo que Jesucristo habló antes de su muerte. Y creo que no hay otros evangelios de Juan, Lucas y Juan y Mateo, ¿verdad? No lo tienen esto. Lo tienen, pero en otras palabras. Sí. Juan 14 nos habla mucho del ministerio de Jesucristo, cómo es que Él está diciéndole a todos sus discípulos, a todos los apóstoles, que Él va a la casa del Padre y que después regresa, pero pues los apóstoles como que ellos decían, pues bueno, ¿cómo va? O se ponen a pensar, pero nunca también le preguntan, ¿verdad? Bueno, ¿cómo es esto? Hasta que Él mismo ya empieza a decirles que Él va a tener que irse de ahí. Pero le dice, pues no se preocupen, yo no los voy a dejar solo, voy a la casa de mi padre. Y entonces empieza así el versículo del Juan 14, en el versículo desde el 1 hasta el versículo 12. Y voy a leerlo primero todo para que después vayamos Muy bien. explicando cómo es que va paso a paso lo que Sí. vamos a explicar. Dice aquí, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres también a mí, a mi Padre conocieres, y desde ahora lo conocéis y le habréis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo los hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí, y en otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto les digo que el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Son unos versículos donde nos muestra cómo estos apóstoles están ya turbados, el corazón se les turba. Y por primero vamos a ver este versículo, el primer versículo que dice, no se turbe nuestro corazón, dice, nuestro corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. Y lo que quiere decir turbar es que tú tienes alguna angustia, alguna desesperanza, algo que te hace sufrir, porque yo me imagino que estos apóstoles, cómo es que se pudieron encariñar con Jesucristo. ¿Te imaginas 3 años estar con él, conviviendo con él y pues dijeron, pues ¿de dónde saca tantas palabras? Sí. Entonces les gustaba estar con ellos, les estaba de que después de que les dice, bueno, pero pues yo me voy. Y si tú ves desde cuándo nos está diciendo en otros versículos, como en Juan 8, que él está diciendo, bueno, no se preocupen, yo voy al Padre. Yo los voy a dejar un poco solos, pero después regreso. Pero aún así ellos no entendían qué era lo que tenían que hacer. Entonces aquí ellos se toman el corazón angustiado, triste,
y como decepcionados también porque pues ellos estaban esperando al rey que ellos esperaban de que los iba a defender de todas esas, de los romanos que como pues los llevaban a una vida mala. Y dicen, pues aquí, si él viene como rey de nosotros, entonces él nos va a defender. A eso viene. Pero pues no fue así el pensamiento de ellos. Y por eso yo te decía del título de que nosotros no estamos preparados para la muerte. Pero la muerte yo creo que es importante que uno se prepara. Yo ahorita acabo de venir de ver a unos amigos en Cristo, hermanos en Cristo, que murió la esposa, pero ella estaba bien preparada para la muerte. Bien, lo cual nosotros, yo creo que hay veces como cristianos que tampoco estamos preparados porque tenemos miedo a la muerte. Es que hay gente que no quiere saber de eso, ¿verdad? Es como, Sí. háblame de todo, pero ese tema no me lo toques. Exactamente, y cuando lo tocamos, cuando están a punto de eso, de tener esa desesperación de la muerte, Ajá. porque hay ocasiones de que hay enfermos que dicen, pues ven y ora por mí. Ajá. Y uno va y ora por ellos y dice, pues acepta a Jesucristo. Sí. No, dice, ahorita primero lo que quieres es que yo sanarme. Entonces hay gente que no quiere saber nada de Dios. Ajá. Sí. Sino lo que les importa a ellos es estar sanos. Sí, sí. Pero pues yo creo que en la vida de nosotros, del ser humano, pues tiene que llegar un momento en que vamos a morir. Sí. Que es algo que la gente no piensa. Sí, no. Hay un miedo de no saben a dónde van a ir. Sí, exactamente, no saben. Pero aquí el Señor nos está diciendo. Por eso estos versículos de Juan 14 para mí se me hacen muy importantes porque te prepara para eso, para la muerte. Sí. Porque, pues como dice aquí, dice, no se turbe vuestro corazón. Ellos estaban afligidos, ¿verdad? Dice, ¿crees en Dios? Dice, pues también cree en mí. Y entonces viene algo bien especial en el versículo 2, que dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Aquí, lo primero que yo me imaginaba, o cuando yo no conocía de la Biblia, decía aquí, pues hay muchas moradas, aquí hay muchas casas. Entonces, ¿por qué muchos dicen que no vamos al cielo? Sí. Pero no es lo que nos está diciendo. Dice aquí Jesús no es que va a ir a la Home Depot y va a ir a construir allá todas las casitas y todo. No, eso ya está hecho, ya está simplificado todo de que a dónde es donde va uno a preparar ese lugar. Pero siempre y cuando dice con quién vas a ir. No, Jesús no viene a que nos diga, pues yo les voy a enseñar dónde está el Señor, dónde está mi Padre. No, dice, yo voy. Y ahorita vamos a ver un poquito de esto más adelante, que es un versículo que ya lo tenemos bien conocido. Sí. Que ahorita vamos a llegar a esto. Pero sigamos aquí, por ejemplo, en esta de la casa de mi Padre. Si en nosotros como familia, yo creo que, hermano Carlos, usted debe de acordarse cuando usted estaba en su hogar, en su casa, y usted dice, pues es mi casa, la casa de mis padres, vamos a suponer, no nomás la casa del padre, sino la casa de los padres. Cuando usted va a su casa, es como que entra como en su casa, usted sabe dónde está su cuarto, dónde está la cocina, dónde está el baño, no pregunta, pues dónde estará el baño, no, usted ya sabe. Usted ya sabe a dónde es donde está la casa de su padre. Y usted va a entrar con mucha confianza. Y esa confianza, yo creo que, aunque ya esté uno casado, pero la confianza de estar en la familia con el padre, usted dice, pues, en la casa de mi padre. Sí, es correcto. Entonces ahí hay una seguridad de uno mismo, de estar en la casa del Padre. Y lo que Jesús viene a esto es que a lo mismo, a quererte decir, allá en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo quiero que tú estés ahí conmigo. A eso viene a nosotros. Porque, como le dije al principio, tenemos un día que morir. Va a llegar el momento en que digas, ya. Es lo único seguro que tenemos. Sí, es lo único seguro. Ya sea que sea rico uno, sea pobre, o que sea doctor, sea albañil, sea lo que sea, pero va a llegar el momento en que nos va a llegar la muerte. Sí, pero lo bonito es saber a dónde es donde yo voy. Exacto. Tener la seguridad. Sí, tener esa plena seguridad de estar en la casa del Padre.
Y nos dice aquí, dice, si no lo hubiera dicho, dice, yo voy pues a preparar lugar para vosotros. Sí. O sea, esto quiere decir que si no fuera así, también él nos hubiera dicho, ¿saben qué? Pues ya nomás van a morir y ya. Y ya. Pero él dice, si no hubiera sido cierto esto, dice, entonces yo no se lo hubiera dicho. Pero sí hay una seguridad de que va a preparar ese lugar. Ya está destinado para nosotros. Y luego, ¿sabes? Lo más precioso es de que dice que desde antes de la fundación del mundo, ese lugar ya está preparado. Y tiene lógica, ¿no? Porque pues vamos a estar toda la eternidad ahí. Sí, eso, exactamente. Entonces, a eso me lleva el título que de la vida eterna y que no vuelvo atrás tampoco, porque mientras que tú llevas ese camino, ya no vas a poder volver atrás. Bueno, va a haber gente que sí va a volver atrás, ¿verdad? Pero si tú te pones en tu mente de que no vas a volver atrás, porque tú ya estás en ese camino de Jesucristo, en eso. ¿A dónde vas? Entonces aquí, por eso nos está diciendo en el versículo 4, dice, sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Todavía ellos estaban incrédulos, ¿verdad? De que sabes a dónde vas. Dice, bueno, pues sí sabemos, pero ¿cuál es el camino? ¿Dónde estará? Dice el versículo 5, donde los incrédulos, como a veces nosotros, ¿verdad? Que hay muchos Tomás. Muchos Tomasitos. En lo que es no nomás aquí, ¿verdad? Sino que hay en muchos países donde aún no han creído, ¿verdad? Y lo mismo dice la Escritura, que a los suyos vino y ellos no lo recibieron. Entonces también esos están incrédulos porque ellos todavía están esperando la venida del Mesías. Es correcto. Pero aquí nos está diciendo en el versículo 5, le dijo Tomás, Señor, dice, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Entonces Jesús les dice, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Ese versículo que pues conocemos todos, la mayoría de los que conocemos de la Biblia, bueno, que empezamos, ¿verdad? Porque de conocer nos falta a nosotros mucho por saber, por escudriñar las Escrituras. Sí. Pero este versículo es bien conocido para nosotros. Este camino yo creo que no es difícil de seguirlo, pero en nosotros nos hacemos en la vida una encrucijada muchas veces. Yo una vez di un estudio de esto mismo, también del camino, la verdad y la vida, y estaba acerca de la encrucijada. Una encrucijada es que cuando tú vas, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a Dallas, pero tú dices, este camino me lleva derecho, pero a veces hay caminos que están componiendo, están construyendo, y entonces hay una encrucijada, una vez uno para acá, otro para acá y otro para acá. Y eso es lo que también, como el dicho que dice, ¿verdad? No todos los caminos llegan a Roma. Es cierto, sí. Entonces, ese camino que si uno ya está bien cimentado, ya tienes la piedra angular, que es Jesucristo, entonces tú vas a saber dónde está el camino, cuál es el camino hacia donde va el Padre. Amén. Porque Tomás, él todavía estaba inseguro. Sí, ese Tomás. Bueno, Padre, pero pues entonces él le dice, pero Tomás, pues que si tantas tiempo que les estoy diciendo, y también le va a decir ahorita también a otra persona que también está aquí. Pero me gustaba la sinceridad de Tomás. O sea, sí, pues, y sí, porque también si no fuera sincero Tomás, pues también estuviera con la duda, porque muchas veces nosotros nos quedamos con duda, pero no preguntamos. Ajá. Y eso es importante. Porque hay gente que les habla de la palabra de Dios, pero son de otras denominaciones que te dicen, no, pues que vamos acá, hay que rogarle acá a fulano, hay que rogarle acá. Entonces uno dice, bueno, pues, pero ¿por qué no preguntarán? Si tenemos aquí la palabra de Dios, tenemos aquí las respuestas de cuál sería el camino, ¿para qué tener esa duda? Tomás era de esas personas también dudosas, de que no era, él quería también estar seguro, la seguridad de tener ese camino. Sí. Y pues es muy bonito de lo que hacemos cuando Jesucristo dice que estaba rogando por ellos. Yo creo que si vamos, por ejemplo, aquí al capítulo 17 de Juan, de Juan 17:20, cuando él hace una oración para todos los discípulos para que ellos no se queden solos, y le roga al Padre, una oración que él hace muy,
muy eficaz, muy bonita para que Sí. ellos estén más contentos de, que, Sí. de cómo van a estar. Entonces aquí en Juan 17:20 nos está diciendo aquí, dice, mas no ruego, dice, solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Entonces este versículo para mí es algo bien importante, el rogar, Sí. que Jesucristo está rogando por todos nosotros. Y luego, si aquí te das cuenta, les está hablando solamente a 12 personas, nada más. Sí, sí, sí. Más bien a 11, porque ya el otro ya está deshecho, Sí, ya no estaba junto Sí. con los otros, los 11 apóstoles. Entonces, esta palabra también es para todos, no solamente para ellos, porque aquí nos está diciendo que dice, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer. Que ahí es donde entramos nosotros. Sí, ahí entramos nosotros, los que creemos. Y esa creencia para nosotros yo creo que es muy bonito de creer que nosotros vamos a una vida eterna. Amén. Cuando ya tomamos ese camino ya no lo vamos no vamos a volver atrás, ¿verdad? Pero hay un versículo aquí donde nos dice, donde Pablo está explicándonos todavía mejor las cosas. Cuando Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses, a ver si podemos buscar este versículo, 1 Tesalonicenses 4, donde Pablo nos está hablando acerca también de una venida del Señor, porque él dice, va a regresar, va a estar nuevamente acá con nosotros. Y el versículo 4, del 17 al 18 parece que es. No, vamos a leer desde el 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí está. Entonces, de ese versículo de Juan 14, ¿hasta dónde nos lleva? Sí. Entonces, habla también de la muerte. Por eso yo estaba insistiendo en este título de la muerte, porque arrebatamiento, como nosotros lo conocemos, dice aquí que van a resucitar los muertos. Sí. Un poquito más atrás dice... en el versículo 13, y se lo voy a leer porque dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Entonces aquí en esto de ignoréis, de que no estemos ignorando esto, porque si uno platica con una persona que no ha leído la Biblia, que no tiene el conocimiento, él dice, bueno, yo me voy a morir y ya, hasta ahí estuvo. Como decimos en el proverbio viejo de nosotros, no de la Biblia, sino ya muerte el perro, dice, se acabó la rabia. Entonces ya, si morimos, entonces ya. Pero aquí nos habla acerca de dormir. Si leemos nosotros la Biblia desde el Antiguo Testamento, hay muchas personas que dice que mueren, pero no dice que mueren, sino dice, y durmió. Están dormidos. Ajá, están dormidos. Y eso me llega a mí ¿cómo te diré? A que cuando uno está dormido, uno en la noche llega uno bien cansado del trabajo. Y cuando siente la alarma, ya te despierta. Ay, pues ya, yo siento que apenas me dormí una hora. Sí. Entonces, yo me imagino que así va a ser la muerte de nosotros. El dormir. En que tú te duermes y pasaron tus 8 horas y despiertas y dices, ay, es otro día. Sí. Entonces, ese tiempo, el tiempo de Dios, que no solamente tú sabes, aquí la Biblia nos dice que para Él un minuto es como 1000 años. Sí. Entonces van a pasar años, sí. porque esto está escrito de hace
más de 2000 años. Sí, sí. En otro término podríamos decir, el Señor los tiene en stand-by. Sí, ese es el stand-by. Entonces, por eso sí. nos habla de que vamos a estar durmiendo. Sí, sí. Y cuando ya despiertes, dice, pues los muertos también en Cristo, y lo dice también en el Apocalipsis, sí. que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es bien importante que la gente pueda aprender eso, ¿verdad? Que cuando aceptamos a Cristo, cuando tenemos esa esperanza de que sabemos a dónde vamos a ir. Sí. Porque lo primero que el Señor quiere es que nosotros entendamos que Él quiere darnos la salvación para tener la vida eterna. Exactamente. Entonces ya todo aquel que es cristiano, que ya tiene la seguridad a dónde se va a ir cuando muera, ¿verdad? Tiene una filosofía diferente y una mentalidad diferente, que cuando llega su tiempo, cuando ya sospecha que ya su tiempo está cerca, no se preocupa tanto. Sí, no. Porque ya sabe a dónde va. Sí, exactamente es lo que yo platicaba hoy con el hermano Joe, que te digo que fui a ver. Él dice, hermano, yo sé que ella está en el cielo, yo estoy seguro. Y yo quería verlo así como triste, y bueno, tiene la tristeza, ¿verdad? Pero él dice, yo estoy seguro, y yo al rato lo voy y le alcanzo. Sí, sí. Entonces, esa seguridad. Sí. De me gustaría, hermano, que me hablaras de eso. ¿Por qué estamos tan seguros de que sí lo vamos a volver a ver y que no la vamos a volver a ver? Bueno, estábamos hablando, por ejemplo, de una encrucijada. De decir, porque muchas veces dice, pues voy para acá, y ahora voy para acá y no lo encuentro. Y a veces hasta en el GPS, cuando tú dices, y te lleva por otro camino y no te lleva ahí, ¿verdad? Entonces, pero si tú estás seguro donde dices, este es el camino, y tú te acuerdas de esto, que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a venir al Padre, sino por mí. Entonces, esa es la seguridad. De que tú dices, yo tengo esta seguridad de que yo estoy en este camino, en el de la verdad, en el de la vida y en el de la vida eterna. Amén. Ahí es donde está esa y me gusta esa filosofía del GPS, porque hay veces que uno conoce el camino y el GPS te dice, dale para acá, y uno dice, no es para allá. Sí. Está loco La el encrucijada. GPS. Esa es la encrucijada. No, yo sé que es por aquí. Sí, exactamente, sí. Sí, y a veces lo pone uno nada más por saber, pero hoy en la mañana fuimos a dejar a una hermana también, a levantarla para ir a la iglesia. Y entonces ella dice, le pusimos el GPS y le digo, no, no es por acá, mejor vamos por donde sabemos. Sí, y claro, ya nos vimos. Ándale. Entonces es la seguridad de uno de que dice, sí, yo voy al Padre. Ahora dígame lo contrario. ¿Qué pasa con todos aquellos que no saben a dónde van, que no han aceptado a Cristo? ¿Qué pasa cuando ya se está acercando la muerte? Bueno, cuando uno les habla de la palabra de Dios, yo creo que si nos vemos, por ejemplo, al principio dice del libro de Juan, de la palabra de Dios dice que se hizo verbo y el verbo se hizo Dios. Y les hablas de esa palabra y dicen, no, yo de mi parte, yo soy, desde que yo he nacido, mis padres han sido de esta religión. Y entonces yo no puedo ir a esto porque sería como yo decepcionar a mi familia. Entonces, esos son los que no van a esa, seguridad. A esa seguridad. Y lo tenemos, por ejemplo, con el rico y Lázaro. Ese buen ejemplo. Cuando el rico le dice, Padre Abraham, por favor, dile a Lázaro que siquiera me dé un poquito de agua. Que moje su dedo para... porque yo siento el ardor, dice. Sí. Entonces, Abraham le dice, no, dice, estamos entre un abismo. Exacto. Él está en sus bienes, que cuando estaban, tú tenías tus bienes y él tenía sus males. Sí. Entonces, ahora él está en sus bienes y ahora tú estás en tus males y no puedes ir entonces. Entonces, muchas veces... y ya demasiado tarde, ¿verdad? Sí, porque cuando la persona que es como un debate entre me voy para allá o me voy para acá. Y yo, a veces dicen, yo nomás con que le diga a Dios, no, es que yo me porté bien. Pero estamos viendo aquí que no son buenas obras. No. Sí, ser buena gente no es suficiente. Porque va a haber gente que te dice, pues yo creo que voy al cielo porque mira, yo le ayudo a esto, cuando me piden un favor yo se los hago. Y entonces yo siempre les digo, mira, vamos a poner el ejemplo del joven rico.
El joven rico dice, cuando se acerca a Jesús, le dice, pues yo quiero la vida eterna, ¿cómo le hago? Dice, bueno, pues tienes que obedecer a tus padres. Ah, pues yo estoy en eso porque yo le obedezco a mis papás y les ayudo también a esto y a otro. Pero cuando Jesús les dice, entonces ve y reparte lo que tú tienes y dáselo a los pobres. Ah, ahí la puerca torció el rabo. Entonces, dice. Entonces esto te hace a que dice, bueno, Jesús le dice, bueno, ve tú con lo que de tu corazón tienes, dice, de eso vas a hablar. Entonces, pues creo que esa es una buena invitación para las personas que no creen, para que crean que hay una vida eterna, pero hay dos caminos también. Uno que es el verdadero y otro donde dice que vas a ir al lago de fuego. Yo siempre se las trato de parafrasear un poquito y les digo, no hay más que de dos sopas, cielo o infierno. Ahora, aquí te va otra pregunta que más o menos a todos les vengo preguntando porque todavía hay muchas creencias en esto. En ciertas religiones se cree en un punto medio. ¿Existe? No. El purgatorio. Usted, siendo un hombre estudioso de la palabra, hermano Arturo, ¿ha encontrado usted el purgatorio en su Biblia? No, aquí no se mira, ¿no? Yo no me voy a cansar de preguntarle a cada siervo y a cada pastor que me toque la bendición de recibir los estudios. Preguntar eso, o sea, no está. Sí, no lo tenemos y aunque no solamente ese versículo, sino hay otro versículo que dicen, ayúdame que yo te ayudaré también, ¿verdad? Entonces, no podemos nosotros estar en debate tampoco, ¿verdad? Sí, claro porque, que no. Yo creo que cuando Jesucristo, él anduvo en la tierra, tampoco quiso debatir con las personas, porque él convivió con todos, él fueran de la religión o de lo que ellos fueran. Que trataba de centrarlos. Él enseñaba la verdad. Enseñaba la verdad y hacía que uno se centrara. Como a la mujer que le dijo, bueno, vete y no peques más. Exacto. Sí. Y te das cuenta ahí que dicen, bueno, pues que ustedes y nosotros no nos podemos juntar porque no somos de la misma creencia. Ajá. Pero más sin embargo, Jesucristo no les dice, bueno, entonces vete. No. Sino que él ayudaba a esas personas. Sí. O sea, él tiene los brazos abiertos a todo aquel que quiera creer la palabra, la verdad, ¿verdad? El camino que es él. Sí. Y no hace distinción de personas, ni raza, ni nada. Sí. Y pues eso de lo que dices, que si hay el purgatorio, pues no podemos encontrar porque pues es algo inventado de los romanos. Porque ellos decían que el purgatorio era parte donde estaban, que si tú mueres, tú vas allí, pero si empiezas a orarles, a rezarles, entonces tienen la salvación. Pero no hay salvación si no estás en vida y tú aceptas a Jesucristo, porque ya muerto, ya no podemos nosotros echarnos para atrás. Otra pregunta importante, hermano. ¿Puede una persona ser salvo aceptando a Cristo, pero no teniendo un arrepentimiento genuino? Bueno, yo he tenido como ejemplo, desde que empezaba yo a dar una clase de escuela dominical, les podía yo de ejemplo a la gente que tenían ganas de estudiar. Yo decía, bueno, hay una oportunidad y ya ves que muchas veces hay oportunidades del Estado, decir, es tiempo de que usted se ponga a estudiar. Inscríbase y vaya a la universidad y termina una carrera y usted va a ser un ingeniero, un doctor. Y pues uno se anima y dice, bueno, pues lo que no pude hacer antes lo puedo hacer ahora de viejo. Y vas y te inscribes, órale, pues aquí está, yo me quiero inscribir porque quiero ser abogado. Ah, bueno, qué bueno. Pero pasa el tiempo y dice, tiene que esperar a tal día usted se va a presentar. Pero llega el momento que no se presenta. Y llega la semana después y no se presenta. Y luego otra vez y no se presenta. Y se acabó la oportunidad y ya no fue a la universidad. ¿Se graduó o no se graduó? No se graduó porque él nunca fue a la escuela. Sí, pues no. No aprendió. No. Y es lo mismo de la salvación. Si tú dices que quieres ser salvo, que confiesas con tu boca de que eres pecador y empieza el arrepentimiento, y tu vida va a cambiar.
tenemos el versículo del viejo hombre, Sí. la vida pasada. ¿Cierto? La vida pasada ya está fuera, ya quedó atrás. Pero ahora de este momento en que tú dices, yo quiero ser salvo, Ujú, entonces empiezas tú a meditar. Y es donde entras en el camino. ujú. Entras en el camino y dices, entonces, de aquí me voy y no me salgo, no voy, no vuelvo atrás, como Sí, es sí. nuestro título. Sí, sí, No sí. volvemos atrás. Entonces, ese es la persona que es salva. ¿Qué frutos debería de demostrar un salvo, una persona que fue genuino, con genuino arrepentimiento? Mira, ahí el fruto no lo vas a decir tú. El fruto lo vas a ver en tu personalidad. Hoy Ujú. escuché la prédica de mi pastor y estaba diciendo del título que nosotros debemos de tener. Ajá. Cuando tú haces una buena obra, haces un fruto, sin que nadie te lo diga y que tú digas, vas en un autobús y le cedas el asiento a una persona Ujú. y le empiezas a hablar de Jesucristo. Entonces la persona, oye, usted es cristiano, ¿verdad? Entonces ese es el título que te va a dar a ti, el título de cristiano. No le hace que seas albañil, no le hace que seas Ajá, sí. carpintero, lo que sea, ¿verdad? Pero ese título te van a dar a ti. Entonces ese es el título de la salvación, de tu identidad, Es de cierto. los frutos que tú vas a dar. Es De ahí se cierto. va a dar cuenta la gente de que de que tú eres un cristiano y que hay esos frutos de ser un cristiano. Amén. Sí, 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 es verdad. Sí, Sí. sí. Bueno, creo que Regresamos regresamos al tema, ¿verdad? Ajá. Porque estamos, Nos estamos yendo muy lejos. bueno, estamos en el mismo tema Sí, porque sí. está interesante todo esto porque de un lado te lleva a otro y Sí. entonces, porque no solamente es un solo camino, Sí, claro. o sea, el camino, pero ese camino pues tienes que tener mucho trabajo, tienes que trabajar bastante, Sí. tanto con ti mismo, Sí, especialmente. especialmente como cuando Pablo le dice a Timoteo, Sí, o a Tito, parece, a Timoteo le dice, cuídate de ti mismo, porque sí. uno mismo también puede Sí, se puede perder. sí, puede uno perderse. Sí. Entonces aquí vamos en el versículo Siete. 8, el 7. Ajá. Sí, dice, si me conocéis también a mí, a mi Padre conoceréis, y desde ahora lo conoces, y le habéis visto. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos baste, nos Ujú. basta. Dice. Entonces, como que aquí Felipe también está incrédulo. Dice, Incrédulo bueno, todavía. dice, pero pues tanto tiempo, dice, tú has estado Sí. aquí conmigo y dices, muéstranos al Padre. Ujú. Entonces dice aquí el versículo 9, ahí está la contestación de Jesús. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre y como pues dices tú, muéstranos al Padre. Ujú. Y ese también es un tipo de fruto, hermano, como hacernos a la semejanza de Jesucristo, ¿verdad? Y Jesucristo estaba hecho a la semejanza del Padre. Sí. Exacto. Y está algo bien importante aquí, de que demostrar al Padre. Ujú. Si nosotros nos ponemos a meditar todo esto de conocer a Dios, Ajá. uno dice, pues, ¿cómo podemos conocer a Dios? Y tenemos como ejemplo, por ejemplo, a Moisés, que él también decía, pues, muéstrame cómo eres tú. Y él Sí, dijo, sí. no, yo te voy a enseñar solamente la pura espalda. Y por una hendidura de Ajá. de Sí, una piedra, ¿verdad? sí, Para que lo conociera, pero nada más hasta ahí. sí. Pero aquí tenemos nosotros el privilegio de conocer al Padre, porque aquí dice, muéstranos al Padre. Sí. Dice, tanto tiempo que has estado conmigo y no has conocido al Padre. El Ajá. Padre, como él no lo dice él mismo, sino dice, el Padre soy yo. Ajá, sí, sí. Sí, entonces esto, como que se hace que el cuero de la piel se nos de enseña, gallina. porque dice, Sí. pues, muéstranos al Padre. Te imaginas estar enfrente del Padre y no saber quién es el Padre. No reconocerlo. No sí. reconocerle. Entonces eso nos hace recapacitar de que el Padre lo vamos a conocer por medio de Él, Ujú. por medio de Jesucristo. Sí. Y otra cosa de que vamos a tener una comunión, íntima comunión con Él, con Jesucristo y con el Padre. Así es. Y así ya se está manifestando todo. El Sí. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque por el medio del Espíritu Sí, Santo sí. nos está dando esta muestra de que Él es el Padre Sí, y que se está mostrando por medio de Él. así es. Entonces este jueguito de palabras, porque aquí este es uno de los versículos que
que habla más del Padre. Ujú. Y aquí hasta lo subrayé, dice, no crees que yo soy el Padre, y dice, y el Padre en mí son dos veces, la palabra que yo los hablo por la propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, hay Ajá. muchas cosas que por medio de esa palabra está haciendo esa obra Sí. para que nosotros podamos hacer ese cambio. Y otra cosa aquí por medio de la palabra, dice que Él no puede decir nada si no es por Él, por medio de la palabra. Sí, no Y decía vemos, nada por volvemos cuenta nuevamente, propia. nuevamente volvemos a Juan 1:1, que dice que en el principio es el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Así es. Entonces ese verbo se hizo Dios, y el verbo, esa es la palabra de Dios. Sí. Y cuando escuchas algo de la palabra de Dios, dices, ay, pues sí, eso nunca lo había escuchado yo, pero pues qué bonito, ¿verdad? Es que al principio es medio enredoso, pero sí, ya después uno lo discierne, sí. Sí, porque ya estás esperando a que ande, entonces yo sí conozco a Dios. Ajá, sí. Pero por medio de esto, si nunca te pones a revisar la Biblia, a leerla, pues nunca lo vas a conocer. Nomás vas a saber que va a existe tener la Dios. revelación. Sí, nomás que existe Dios. Y esa parte es bien importante, hermano, porque no es lo mismo, ¿verdad?, conocer a Dios de habladas como Job lo llegó a decir. Sí. De a oídas te había oído. Ahora te conozco. Ahora te conozco. Ahora tengo una relación contigo. Sí, ahora platico, ¿verdad? Sí. Y lo conocemos por medio de su palabra. Sí. Amén. Y sí, y pues eso, Job también se me viene a la mente cómo es que los sufrimientos de él que tuvo, ¿verdad? Que no fue fácil, ¿no? Es una cosa que digas, pierdes a tus hijos, pierdes a tus animales, lo que tú tienes, lo que Dios te ha dado, y dices, lo perdí. Pero él dice, bueno, si tú me lo diste, pues puedes quitármelo, ¿no? Entonces eso es tener esa grande fe, ese gran agradecimiento hacia con el Padre. Entonces es lo que nosotros no tenemos y nos falta eso. Todo sí, no podemos llegarle nada a Job de ese agradecimiento para conocer al Padre, porque él verdaderamente dice, ahora verdaderamente mis ojos te ven. Sí. Y eso es lo que nos hace falta a los nuevos, de tener esas experiencias, de poder decir, ahora sé del Dios que me estás hablando, porque ya lo experimenté. Sí, ya estamos nosotros conociendo. Sí. Vamos a ver el versículo 11. No, nos quedamos en el 10, ¿verdad? El 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Aquí nos damos cuenta también, dice, del que mora en mí. Sí. Así que cuando aceptamos a Jesucristo, quiere decir que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Exactamente. Que Él es el que mora en mí. Y cuando tú le hablas de la palabra de Dios a otra persona, del verbo, entonces tú no estás hablando por tu propia cuenta, sino por medio del Padre. Dice, Él te estaba diciendo cómo es que tú vas a hablar. Así es. ¿Qué palabras? Sí. ¿Qué palabras estás diciendo para que, no porque tú convenzas, sino el Espíritu Santo es el que dice que va a convencer a la persona si es que es parte del cuerpo de Jesucristo? Porque si no es por parte del cuerpo de Jesucristo, la persona la va a estar con los ojos cerrados, ojos vendados, y nunca lo va a entender. Nunca va a pasar nada. No lo va a entender. Y otro de los versículos dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras, ¿verdad? Las obras que nosotros hacemos, o las obras que Jesucristo hizo. Sí. Y por último, yo creo que dice del versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Este versículo también me hace pensar muchas cosas de cómo es que dice, ¿cómo es que yo voy a hacer también más obras que Él, que Jesucristo? Si nos volvemos atrás con las personas que Él estuvo hablando de este camino, que Él le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, solamente eran 11 personas. Sí. Entonces ellos le dicen, pues, ¿por qué muchas moradas? O sea, se ponen a pensar también. Sí. Y después le dice, bueno, a través de estas obras ustedes van a hacer cosas mayores que yo.
Sí, sí, sí. Y lo vemos después cuando Pedro se pone a predicar cuando en la venida del Espíritu Santo, Sí. cuando en el tiempo de Del Pentecostés. tiempo del Pentecostés. Ajá, Sí. entonces él se pone a predicar y se convencen cuántas personas, 5,000, más de ¿no? 5,000, Sí. 3,000 o cinco Sí, mil sí. personas. Entonces ahí está mostrando que no son palabras tampoco de Pedro, Ajá. porque él se pone a predicar lo que él Sí, ya sí, había sí, conocido. sí. Es que no se trata de nosotros. Sí, no se trata de nosotros, sino que Ujú. ya el Padre está hablando a través de nosotros mismos, Exactamente. están hablando Sí. para que esta persona se convenza ella misma del pecado. Ujú, sí. No el que está hablando de la palabra de Dios, sino que el Espíritu Santo dice, tú tienes que convencerte de que eres un pecador. Exactamente. Y eso es muy importante, que entendamos que tiene que ser él. Si no está él en el asunto, No. estamos perdiendo el tiempo. Sí, aún el velo no ha caído, porque Ajá. sí, yo recuerdo cuando ya Jesucristo ya está entregado, está en la cruz, y en ese momento hubo el estruendo Sí. que pasó, y fue cuando el momento que El el velo velo, cayó sí. y se Sí. abrió, y entonces así nos pasa a nosotros cuando nosotros no conocemos, pero llega el momento en que el Espíritu Santo ya te convence de pecado, entonces dices, ese velo ya está Sí, abierto, sí, se sí. abre, y entonces empieza uno a querer saber más, Sí. conocer más de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí vas a encontrar donde te dicen, si tú eres salvo, también tú y tu familia van a ser salvos. Pero no nomás es porque tú lo creas, de que ya vas a ser salvo, sino que tú tienes que hablarle ya a los tuyos, Sí. a tu familia. Exacto. Y cuando le hablas a tu familia, entonces ya están de generación en generación y sí. conociendo la palabra de Sí, Dios. sí, sí. Tengo una pregunta para usted, mi hermanito. ¿Cuántos años tenía cuando Cristo lo alcanzó? Tenía yo 51 años, parece. Sí. Sí, ¿Nos 51. puede contar algo así? ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Cómo el Señor lo alcanzó? ¿Qué lo convenció de decir, Jesús es el camino, la verdad y la vida? Pues fíjate que yo, como tú sabes, he sido músico. Ok, sí. Y para mí lo más importante era la música. Ajá. Pero llegó el momento en que cuando ya llega el Espíritu Santo a mí y me convence de pecado, yo empiezo a buscar también de Dios. Ajá. Y fue aquí en Estados Unidos, aquí en Amarillo, Texas, donde yo empecé pues a saber, Sí. a querer saber qué era lo que era el camino, como decimos, ¿verdad? Entonces, con mi esposa yo le decía, pues vamos a la iglesia, pero vamos a la católica, yo le decía a Sí, ella. ajá. Y ella me decía, no, pues es que fíjate que yo no creo en eso. ¿Cómo que no crees? Pues la iglesia. Entonces, pues yo me sorprendí. Bueno, ¿por qué dices eso? Dice, mira, vamos a ver las escrituras. Y ella se ponía a hablar conmigo de las escrituras, pero pues Ella le enseñaba. ella me enseñaba, sí, ella, gracias a Dios, me ha ayudado bastante Amén, qué bueno. sí, para llegar a este camino, porque cuando ella me hablaba, pues yo mejor me tapaba, sí, ya, tú sigue leyendo, pero no me interesaba. Sí, sí, sí. Pero llegaba el Así momento en que ya, somos. me empezó ella a platicar de las historias que de David y que también era pecador y que mira, encontró una mujer ¿cómo que? A ver. Entonces empezaba a ver. Ya le empezó a Sí, llamar la atención. empecé a llamar, sí, me llamó la atención. Y fíjate algo chistoso porque fuimos 2 años a una iglesia americana Ajá. que la daban en español, pero hacían el llamado y nunca hice por decir, no, pues sí, yo quiero aceptar. Ajá. Sino esos 2 años yo creo que Dios me estaba preparando para que yo lo recibiera a Él. Okay. Y llegó el momento en que mi esposa conoció a una mujer que era cristiana también, es cristiana. Y ella la invitó a otra iglesia, a una iglesia cristiana, y le dije, vamos a ver, yo quiero conocer. Y ese mismo día que nosotros fuimos a esa iglesia, ese día acepté a Cristo. Mire, Sí. ¿recuerda qué fue el mensaje? La predicación. No recuerdo cuál fue el mensaje, pero algo fue del pecado. Sí. Eso sí, del pecado. Sí. Dije, no, pues yo quiero hacer un cambio en mi vida. Sí. Entonces ese cambio me hizo que reflexionara y empecé a ir ahí. Entonces el pastor me conoció y le dije que yo era músico y que tocaba también acá y en las tabernas y todo aquí en Amarillo. Ajá. Recorrí casi todas
las tabernas de aquí. Ajá, las cantinas, Las para cantinas, los que no conocen sí, para las el cantinas. término taberna. Entonces el pastor me dijo, mire, si yo le voy a dar una oportunidad para que toque aquí la batería. wow. Entonces dije, bueno, pues van, pero ¿sabe qué? Se va a tener que asistir a la escuela dominical. Ah, bueno, pues sí. Y pues siempre mis dudas y preguntas y las personas decían, bueno, ¿usted por qué tanto pregunta? Pues es que quiero saber. Entonces, Tenía hambre de la palabra. Ya tenía la hambre de la palabra, de conocer de la palabra de Dios. Y pues gracias a Dios después ya dije, ya no más música acá afuera, sino que ya me dediqué ya a la música, pero música cristiana. Amén, amén. Desde los años desde ese tiempo que tenía 51 años a la fecha, ¿valió la pena? Ha valido la pena. Ha habido mucho cambio en mí. Y yo creo que los mismos compañeros que tengo en México han visto el cambio. Porque desde la primera vez que fui para México, ellos pues me veían con gusto. Y ahora, vente, vamos acá a la cantina. No, ya. Yo mejor les hablaba yo de Cristo. ¡Ay, ese cambio qué! No, pues ya no te conozco, pues si tú eras el primero que nos inducías. Entonces yo creo que el cambio se ve en la persona. Si no cambias, no hay un arrepentimiento, tampoco hay una salvación. Exactamente. Porque nunca la has tenido. Aunque hayas tú confesado de que tienes la salvación, pero si no llevas al camino correcto, no eres salvo. Sí. Nunca lo has tenido. Últimamente he estado el Señor poniéndome la frase muy frecuentemente: sin arrepentimiento no hay arrebatamiento. Sí, no hay arrebatamiento, sí. Y es algo que estamos esperando y que no nos queremos quedar, ¿verdad? Sí, es algo sí. que... ¿qué le podría decir, hermano, a la audiencia de este podcast Volver a Dios, a aquellos que apenas están en ese proceso, que apenas están empezando a reconocer que el Dios es un Dios verdadero, que hay un solo camino, la verdad y la vida, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que creen que Dios no los puede perdonar porque fueron pecadores? ¿Qué mensaje les podría dar? Y después de eso me gustaría también que hicieran una oración pidiéndole a Dios para que aquellos que puedan identificarse a través de este video, de este podcast, puedan hacer la oración con nosotros y puedan aceptar a Cristo. Sí, mira, pues yo creo que una de las cosas que le podría decir a la audiencia, de que a veces dice uno, pues es que yo no quiero ir a la iglesia o no quiero yo aceptar, no tener ese compromiso, porque tenemos el miedo del compromiso con Dios. Exacto. De dejar las cosas, de quererme a mí mismo, ¿sí? Porque, y luego, ¿qué voy a hacer? Sí. Y voy a dejar de tomar, y voy a dejar de fumar, y no. Entonces, o hay cosas que también, que si nos vamos a un extremo, a que digan, pues es que yo he matado. Ajá, sí. Dios no me puede perdonar. No me puede perdonar. Pero vemos si yo le digo a la audiencia, si ven la historia de David, cómo él mandó matar a una persona. Sí. Y sin embargo, Dios dijo que era del corazón. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Sí. Entonces, si ven esas historias, se van a reflejar en eso. Exacto. Y sí, eso es lo bonito de leer la Biblia. Sí, porque si no lees la Biblia, muchas veces la leemos también, y como tú ves aquí la tengo toda subrayada. Entonces, si la subrayas pero no te acuerdas qué es lo que dice, no tiene caso de que esté subrayada. Exacto. Sino que ahora hay que grabarlo aquí en el corazón. Sí, y ponerla en práctica. Sí, ponerla en práctica. Cuando tú la pones en práctica, entonces va a ser un motivo como para seguir todavía conociendo de Dios. Pues yo les invito a que reconozcan que su pecado es del peor. Para Dios no hay excepción. Él puede perdonarnos. Él es todopoderoso. Él nos da la gracia de ese regalo de la vida eterna. Así es. Pero no solamente es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento donde dices, sí, yo la regué, pero hasta aquí. Y esto va a ser una vida de atrás, y ahora de aquí para adelante vamos a seguir. Una vida nueva, sí, una nueva criatura. Una vida nueva, sí. Y eso es lo que yo le digo, y no solamente a la audiencia, ¿verdad? También si mi familia algún día llega a ver este podcast, donde digan, pues lo conocimos bien, grosero y borracho y mujeriego y todo esto.
y ahora hay un cambio en mí, entonces pues que se reflejen, ¿verdad? Y que mediten esto, Claro. de que es bueno aceptar a Jesucristo, es una buena opción. Y la mejor Y decisión la de la mejor vida. decisión de la vida, sí, pues yo no quiero dar mucho de mi vida porque yo quisiera más hablar De la de palabra. Jesucristo, Sí, de sí, la sí. palabra, porque Él es el que nos va a hacer el cambio. Amén. Sí, Así es. y eso es lo que... Pues terminemos con una oración, hermano. Hágame el Bueno, honor. sí, bueno. Padre, te agradecemos por este día y por esta preciosa palabra que el día de hoy nos has dado a conocer. Sabemos que a veces tenemos muchas malas decisiones, pero cuando encontramos la verdad, dice que esta verdad nos va a hacer libres. Y yo le pido, Señor, por cada persona que escuche este podcast, que se ponga a reflexionar de que hay solamente un verdadero camino, que es Jesucristo. Que si vamos por otro lado, todos esos caminos que quiere uno experimentar están cerrados, porque solamente vamos al Padre si es por medio de Jesucristo. Si no es Jesucristo, estamos en un mal camino. Y yo te pido por cada persona, por cada persona que escuche este podcast y que lo ponga en práctica y que haga esta oración junto con nosotros, que sabemos que todos somos pecadores y que si hay un arrepentimiento genuino, pues Dios escucha nuestras oraciones. Yo te pido por las personas que quieran aceptar a Jesucristo, tal vez tengan esa aflicción, como aquí decía la palabra de Dios, que tenemos este corazón turbado, este corazón con tantas angustias, y hay muchas personas que tienen esta angustia, pero el Padre nos dice que este es el camino, que nosotros no nos preocupemos, que Él es el camino, la verdad y la vida, y que no hay nadie que pueda llegar a ti, Señor. Yo te pido por cada persona, Señor, que escuche, Señor, y que acepte a Jesucristo como su Salvador, que diga esta oración. Padre, yo soy pecador y sé que no he estado bien en mi vida diaria, Señor, pero hoy me arrepiento, Señor, y quiero entregar mi vida, Señor, para ti, Señor, para que tú me guíes en este nuevo camino que voy a empezar en el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, por todo esto que nos has dado el día de hoy, Señor, esta linda palabra que es la palabra de Dios, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Amén, amén, amén. Pues hemos llegado al final de un episodio más. Nuevamente, hermano, le agradezco mucho. No, Eso al contrario, hermano. El hermano Arturo y yo muchas veces hemos pasado tiempos donde Sí. hablamos de la palabra y entramos en unas pláticas tan profundas, Sí, y siempre llegamos a decir, ¿por qué no grabamos esto? Si esto está bien profundo está, y bien bonito, y hoy se nos hizo grabar estas cosas. Les agradecemos mucho. Esperamos, mi hermanito, que no sea la primera de muchas más, porque la idea de podcast Volver a Dios es, así como empezamos con Juan, a llegar hasta Apocalipsis. Así Sí. que seguramente le vamos a volver a hacer una invitación. Claro, y esperamos. también quiero hacer la invitación, porque esto que tú estás haciendo, yo también quiero hacerlo con la iglesia donde nosotros asistimos, que le vamos a poner también como título, No Vuelvo Atrás. Y ese podcast, pues vamos a también hacer no debates, sino estar hablando de la palabra de Dios, para que puedan conocer. Esta iglesia va a ser nueva para mí, es nueva para mí, y es una iglesia chiquita, pero va a estar aquí cerquita de nosotros, aquí por donde está la panadería Sánchez, si ustedes conocen la panadería Sánchez, hacia el fondo. Nosotros vamos por donde está la escuela Emerson, ahí va a ser nuestra iglesia. Todavía no estamos bien, pero en unas 2 semanas vamos a estar ahí. Primeramente Dios, claro. Nos alegramos que estén creciendo más iglesias para que más personas sean salvas, porque eso es lo más importante de todas las cosas. Claro que sí, hermano. Nuevamente, hermanos, nos despedimos, nos vemos un podcast más cada sábado, y que Dios me los bendiga mucho. Saludos y bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.